Iceberg de Boyacá. Cuando se habla de Boyacá, casi siempre se repite la misma imagen. Un territorio frío, tranquilo, lleno de montañas, pueblos coloniales y héroes de la independencia. En los libros de historia, Boyacá aparece como la cuna de la libertad, el escenario donde nació Colombia como república. Pero como todo iceberg, lo que vemos es solo la parte visible. Debajo de esa superficie conocida existen capas de historias olvidadas, curiosidades extrañas, tragedias silenciadas y misterios que rara vez se cuentan. En este primer nivel vamos a recorrer lo que todos creen conocer. Pero incluso aquí, en la superficie, ya empiezan a aparecer detalles que no suelen mencionarse. Porque incluso la historia más oficial, siempre guarda algo raro cuando se mira con atención. Nivel 1. Batalla de Boyacá, 1819. El 7 de agosto de 1819, en un puente aparentemente insignificante sobre el río Teatinos, se decidió el destino de un país entero. La batalla de Boyacá es recordada como el golpe final que aseguró la independencia de la Nueva Granada y selló la derrota del poder español en esta región. Lo que pocas veces se menciona es que no fue una batalla larga ni épica en duración. Duró apenas unas horas, y muchos soldados ni siquiera sabían que estaban participando en el enfrentamiento que definiría la historia del país. Algunos combatientes iban descalzos, con armas improvisadas y sin alimento suficiente. Un dato curioso es que varios oficiales realistas lograron huir, mientras que soldados comunes fueron capturados o ejecutados. Esto alimentó durante años el debate sobre si la batalla fue tan limpia como se enseña. Aún así, ese puente se convirtió en símbolo nacional, aunque en su momento fue solo un punto estratégico más en una campaña agotadora. Una victoria histórica, lograda en condiciones mucho menos heroicas de lo que suele contarse. Pantano de Vargas. Antes de Boyacá, la independencia estuvo a punto de fracasar en el Pantano de Vargas. El terreno era un infierno, barro, frío, cansancio extremo y tropas desmoralizadas. Los patriotas estaban perdiendo y el ejército parecía condenado. Fue allí donde Bolívar lanzó la famosa frase: «Coronel Rondón, salve usted la patria». La carga de los 14 lanceros no fue una maniobra perfecta ni planeada con calma. Fue una acción desesperada, casi suicida, que funcionó por puro impulso y sorpresa. Muchos de esos lanceros murieron poco después, y durante años ni siquiera fueron reconocidos individualmente. Hoy el monumento los inmortaliza, pero en su momento fueron soldados anónimos enviados a una misión casi imposible. El Pantano de Vargas no solo es un campo de batalla, es el lugar donde la independencia estuvo a punto de morir antes de nacer. Tunja. Tunja es hoy una ciudad tranquila, universitaria y silenciosa. Pero en la época colonial fue una de las ciudades más ricas y poderosas del territorio. Aquí vivían encomenderos, clérigos influyentes y familias que controlaban grandes extensiones de tierra. Muchas de las casas coloniales que aún existen fueron construidas sobre antiguos asentamientos muiscas. Una curiosidad poco mencionada es que Tunja fue escenario de ejecuciones públicas, juicios inquisitoriales y castigos ejemplarizantes. La ciudad que hoy parece quieta fue, durante siglos, un centro de poder, miedo y control social. No es casual que tantas leyendas de fantasmas y túneles se concentren aquí. Tunja guarda más historia de la que muestran sus fachadas blancas. Villa de Leyva. Villa de Leyva parece detenida en el tiempo. Su enorme plaza empedrada y sus calles silenciosas dan la sensación de que nada cambia. Sin embargo, este pueblo fue clave para la colonia y más tarde para la independencia. Aquí se reunieron conspiradores, se ocultaron armas y se movieron mensajes secretos. Un dato curioso es que la plaza es tan grande porque fue diseñada para actos de poder, no para turismo. Era un espacio para imponer presencia, no para pasear. Además, en los alrededores del pueblo se han encontrado fósiles marinos gigantes, recordándonos que este lugar, hoy seco y frío, estuvo bajo el mar hace millones de años. Villa de Leyva no es solo un pueblo bonito, es un lugar donde el tiempo se superpone de forma inquietante. Cultura muisca. Antes de la llegada de los españoles, Boyacá era el corazón del mundo muisca. No eran un imperio militar, sino una sociedad organizada alrededor de la espiritualidad, la naturaleza y los ciclos del tiempo. Para los muiscas, el oro no era riqueza económica, sino un material sagrado. Por eso lo enterraban o lo arrojaban a lagunas, en lugar de acumularlo. Una curiosidad interesante es que muchas montañas y lagunas de Boyacá tenían nombre propio y personalidad espiritual. No eran paisajes, eran entidades vivas. Aunque la conquista destruyó gran parte de esta cultura, muchas creencias sobreviven camufladas en tradiciones campesinas actuales. Virgen de Chiquinquirá.
La Virgen de Chiquinquirá es uno de los símbolos religiosos más importantes de Colombia. Según la tradición, una pintura deteriorada se restauró milagrosamente ante los ojos de los fieles. Lo curioso es que el lienzo estaba tan dañado que había sido abandonado. El milagro ocurrió cuando ya nadie esperaba nada de la imagen. Hasta hoy, expertos discuten las características físicas del cuadro, mientras miles de creyentes lo consideran prueba de intervención divina. Más allá de la fe, la Virgen de Chiquinquirá se convirtió en un símbolo de identidad regional y nacional. Laguna de Tota. La Laguna de Tota es el lago natural más grande de Colombia. Para los muiscas, era un lugar sagrado, vinculado a fuerzas poderosas y peligrosas. Desde la colonia existen relatos de algo extraño habitando sus aguas. Un ser gigantesco, oscuro, que algunos describieron como un animal imposible. Aunque hoy se habla de leyenda, el hecho de que estas historias aparezcan en documentos antiguos hace que nunca se descarten del todo. La laguna sigue siendo hermosa, pero también profundamente inquietante. Nevado del Cocuy. El Nevado del Cocuy es uno de los paisajes más imponentes del país. Montañas blancas, páramos infinitos y un silencio que abruma. Para comunidades indígenas, estas montañas son sagradas. No todos pueden subir, y no todos deberían hacerlo. Muchos caminantes relatan una sensación extraña de rechazo, desorientación o miedo inexplicable. No es algo científico, pero es un patrón que se repite en testimonios. El Cocuy no es solo naturaleza, es territorio simbólico. Boyacá como cuna de la libertad. Boyacá es enseñada como el lugar donde nació Colombia. La tierra de héroes, sacrificio y gloria. Pero detrás de ese relato existen historias de campesinos forzados a combatir, pueblos saqueados y sufrimiento civil que rara vez se menciona. La libertad se ganó, pero no para todos por igual. Y esa contradicción es apenas el comienzo de lo que este iceberg esconde. Esto es solo la superficie. Lo que aparece en libros, monumentos y discursos oficiales. Pero en los próximos niveles, el iceberg empieza a hundirse. Aparecen las historias que nos enseñan, las tragedias que se callaron. Y los misterios que todavía incomodan. Y ahí, Boyacá deja de ser solo historia. Y empieza a ser algo mucho más oscuro. Nivel 2. Cacique Tundama. Cuando los españoles avanzaban por el territorio muisca, no todos se rindieron. Uno de los que decidió resistir hasta el final fue el cacique Tundama, señor de lo que hoy es Duitama. Tundama no solo se negó a someterse, sino que organizó resistencia armada contra los conquistadores. Para los españoles, esto lo convirtió en un enemigo peligroso, no solo militarmente, sino simbólicamente, representaba la idea de que los muiscas no estaban dispuestos a desaparecer sin pelear. Su final fue brutal. Fue capturado y asesinado públicamente, según los relatos, aplastado con una masa, en un acto pensado no solo para matarlo, sino para dar ejemplo. La violencia fue deliberada, casi ritual. Hoy su nombre apenas aparece en los libros escolares, pero su historia es una de las resistencias indígenas más claras y más violentamente reprimidas en Boyacá. Aquiminsaque. Aquiminsaque fue el último gran saque muisca, gobernante de Unza, la actual Tunja. Cuando los españoles llegaron, él decidió someterse pacíficamente, creyendo que así protegería a su pueblo. Durante un tiempo, fue respetado como autoridad local. Pero esa calma fue solo aparente. En 1540, en medio de celebraciones religiosas organizadas por los mismos españoles, Aquiminsaque fue ejecutado públicamente, acusado de mantener prácticas consideradas paganas. El mensaje fue claro. La sumisión no garantizaba la vida. Su muerte marcó el fin definitivo del poder político muisca en Boyacá. No fue una ejecución cualquiera, fue un acto simbólico para cerrar una era. El infiernito, Monquirá. Muy cerca de Villa de Leyva existe un lugar que durante siglos fue malinterpretado. Los muiscas lo usaban como observatorio astronómico y espacio ritual, alineando monolitos con los solsticios y ciclos solares. Cuando los españoles lo vieron, no lo entendieron. Las piedras, con formas asociadas a la fertilidad, fueron consideradas obscenas y demoníacas. Por eso lo llamaron el infiernito, un nombre cargado de desprecio y miedo. Intentaron destruirlo, pero no pudieron hacerlo del todo. Hoy se sabe que era un centro científico y ceremonial avanzado, pero el nombre quedó como una marca de la incomprensión colonial. Tunjos de oro. Para los muiscas, el oro no era riqueza acumulable. Era un medio para comunicarse con lo sagrado. Los tunjos, pequeñas figuras de oro, eran ofrendados a dioses, lagunas y montañas. Muchos fueron enterrados deliberadamente o arrojados al agua.
Una curiosidad poco conocida es que muchos tunjos nunca fueron recuperados, porque no estaban pensados para ser hallados. Eran sacrificios permanentes. Cuando los españoles encontraron algunos, asumieron que había mucho más escondidos, lo que alimentó obsesiones y expediciones destructivas. Intentos de desecar lagunas sagradas. Convencidos de que las lagunas escondían enormes tesoros, los españoles intentaron drenarlas artificialmente. Esto ocurrió en varias zonas del altiplano cundiboyacense. En algunos casos, las obras fracasaron por condiciones naturales, en otros, se abandonaron por falta de recursos. Pero el daño ya estaba hecho. Para los pueblos indígenas, estas acciones no solo destruían ecosistemas, sino que profanaban espacios sagrados. Algunas lagunas nunca volvieron a ser las mismas. Meteorito de Santa Rosa de Viterbo, 1810. En 1810, algo cayó del cielo en Boyacá. Un enorme meteorito impactó cerca de Santa Rosa de Viterbo, dejando una masa metálica que desconcertó a la población. Durante años fue usado como yunque, banco y curiosidad local. Nadie imaginaba su verdadero origen. Más tarde se confirmó que se trataba de un meteorito real, uno de los más grandes registrados en Colombia. Hoy se conservan fragmentos en museos. Lo inquietante es pensar que, mientras se hablaba de independencia y revolución, Boyacá también fue testigo de un evento completamente ajeno a la historia humana. Riqueza colonial de Tunja. Tunja fue una de las ciudades más ricas del virreinato. Aquí se concentraban encomenderos, clérigos y familias poderosas. La ciudad acumuló oro, tierras y mano de obra indígena, lo que permitió construir templos, casonas y obras monumentales. Una curiosidad poco mencionada es que esa riqueza generó rivalidades internas, traiciones y conflictos silenciosos entre familias. Mucho del esplendor colonial se construyó sobre explotación sistemática. Reducciones indígenas. Tras la conquista, los muiscas no fueron simplemente derrotados, fueron reorganizados. Los españoles crearon las llamadas reducciones, pueblos donde se obligaba a los indígenas a vivir concentrados. Esto facilitaba el control, el cobro de tributos y la evangelización. Pero también rompió redes sociales, culturales y espirituales. Muchas comunidades perdieron su relación ancestral con lagunas, montañas y caminos sagrados. Fue una desaparición lenta, no inmediata, pero profundamente efectiva. Todo lo que acabas de escuchar es real. No son leyendas, ni exageraciones. Y aún así, rara vez se cuenta. En el siguiente nivel, el iceberg se vuelve más inestable. Las historias empiezan a mezclarse con la tradición oral, las apariciones y los relatos que nunca quedaron escritos. Y ahí es donde Boyacá empieza a cambiar de rostro. Bachué, la laguna de Iguaque. En lo alto de las montañas de Boyacá existe una laguna fría y silenciosa llamada Iguaque. Para los muiscas, este no era un lugar cualquiera, era el punto exacto donde comenzó la humanidad. Según la tradición, de sus aguas emergió Bachué, una mujer con un niño en brazos. Cuando el niño creció, se convirtió en su compañero y juntos poblaron el mundo. De sus descendientes nacerían todos los seres humanos. Cuando su misión terminó, Bachué y su compañero regresaron a la laguna y se transformaron en serpientes, desapareciendo bajo el agua. Una curiosidad poco mencionada es que Iguaque nunca fue un lugar de asentamiento permanente. Nadie vivía allí. Era visitado solo para rituales. Incluso hoy, muchas personas describen una sensación extraña al acercarse a la laguna: silencio absoluto, incomodidad, una especie de respeto involuntario. Para los muiscas, no era un mito simbólico. Era historia sagrada. Bochica. Bochica fue uno de los dioses más importantes del mundo muisca. No era un dios guerrero, sino un maestro. Se decía que llegó desde tierras lejanas para enseñar leyes, agricultura, tejido y convivencia. Cuando la humanidad se desvió de su camino, castigó, pero también salvó. La leyenda cuenta que, tras un gran diluvio que inundó la sabana, Bochica abrió las montañas con su báculo y creó el salto del Tequendama para liberar las aguas. Una curiosidad interesante es que Bochica siempre aparece como un anciano barbado, algo extraño dentro de la iconografía indígena, lo que ha generado interpretaciones muy debatidas. Para los muiscas, Bochica no era un mito abstracto. Era un personaje histórico divino, recordado como alguien que realmente caminó estas tierras. Pozo de un Saúa. En Tunja existe un pequeño pozo que muchos pasan por alto. Para los muiscas, era uno de los lugares más cargados de significado. La leyenda cuenta que un Saúa, primer gobernante de la región, cometió incesto con su hermana. Al ser descubiertos, la madre, furiosa,
rompió una vasija de chicha contra el suelo. De esa chicha y de sus lágrimas nació el pozo. Un saúl aulló, pero antes lanzó una maldición. Condenó a la ciudad al frío eterno y a la infertilidad de la tierra. Una curiosidad poco conocida es que durante siglos se creyó que el pozo escondía tesoros, y varios intentos de drenarlo fracasaron. Hoy sigue allí, silencioso, como un recordatorio de traición, castigo y origen. El Tunjo. El Tunjo es una de las figuras más inquietantes del folclore boyacense. No es un monstruo ni un espíritu violento. Es algo peor. Un engaño. Se dice que aparece como una pequeña figura de oro en el camino. Quien lo ve siente una atracción irresistible por tomarlo. Pero cuando la persona se inclina, el Tunjo desaparece, dejando solo una risa burlona en el aire. En otras versiones, aparece como un bebé abandonado. Si alguien lo ignora, llegan desgracias. Si intenta ayudarlo sin protección espiritual, el Tunjo se transforma y castiga al curioso. La curiosidad es que el Tunjo siempre prueba la ambición o la compasión, nunca la fuerza. El Moán boyacense. Aunque suele asociarse a ríos calientes, el Moán también tiene versiones andinas. En Boyacá se le describe como un ser que habita lagunas profundas y cuevas húmedas. No es necesariamente maligno. Engaña, seduce, confunde. Se dice que atrae a pescadores, roba herramientas y provoca desorientación. Algunos afirman haber escuchado risas o cantos saliendo del agua en noches sin luna. Una curiosidad es que nunca se aparece en lugares profanados, solo en cuerpos de agua considerados antiguos o sagrados. El fraile sin cabeza de Tunja. Entre las calles coloniales de Tunja circula desde hace siglos una historia persistente. La de un fraile que camina sin cabeza. Se le ha visto en antiguos conventos, escaleras de piedra y pasillos oscuros. Nunca habla. Nunca corre. Solo aparece y desaparece. La leyenda cuenta que fue castigado por romper votos religiosos y que murió decapitado como ejemplo. Una curiosidad inquietante es que en una restauración colonial se encontraron restos humanos emparedados, lo que alimentó aún más el relato. Luces en los páramos. En los páramos de Boyacá, muchos campesinos coinciden en algo. Luces que aparecen donde no debería haber nada. Se describen como faroles flotantes, bolas de luz o llamas que avanzan lentamente entre la neblina. Algunos dicen que son almas en pena. Otros, guardianes de tesoros. Otros simplemente evitan seguirlas. La curiosidad es que quienes intentan acercarse suelen desorientarse, perder el camino o sentir miedo extremo. Cuevas sagradas muiscas. Para los muiscas, las cuevas no eran escondites. Eran portales. En muchas se realizaban rituales, entierros y ofrendas. Algunas eran consideradas entradas al mundo de los muertos. Una curiosidad poco divulgada es que muchas cuevas fueron selladas por los españoles, por temor o incomprensión. Hasta hoy, varias permanecen sin explorar. Lagunas como portales espirituales. Para los muiscas, las lagunas no eran simples cuerpos de agua. Eran puntos de contacto entre mundos. Allí nacían los dioses, se entregaban ofrendas y se sellaban pactos espirituales. Por eso, muchas lagunas estaban prohibidas para nadar o habitar. No por peligro físico, sino espiritual. Esta creencia aún sobrevive en advertencias campesinas que nadie sabe explicar del todo. Hasta aquí, Boyacá sigue siendo misteriosa, pero aún amable. Leyendas, dioses, espíritus y relatos transmitidos de generación en generación. Pero a partir del próximo nivel, las historias dejan de ser solo relatos. Empiezan a aparecer documentos, silencios incómodos y sucesos que ya no parecen tan simbólicos. El iceberg comienza a crujir. Y lo que viene debajo ya no es tan fácil de escuchar. Túneles subterráneos de Tunja. Desde hace siglos circula en Tunja una idea persistente. Que debajo de la ciudad colonial existe una red de túneles subterráneos. Se dice que estos pasadizos conectarían iglesias, conventos, casas de familias poderosas y edificios administrativos. Según la versión más repetida, habrían sido usados para huir, esconder personas, mover objetos valiosos o reunirse en secreto. Lo interesante es que cada generación afirma conocer a alguien que vio uno, pero casi nunca hay pruebas concluyentes. En algunas remodelaciones se han encontrado pasajes cegados, muros falsos o escaleras que no llevan a ningún lugar. Los historiadores más formales dicen que se trata de bodegas, drenajes o simples mitos urbanos. Pero el hecho de que Tunja fuera una ciudad de poder, riqueza y control religioso mantiene viva la sospecha. Si había algo que esconder, este sería el lugar.
Huacas no encontradas. En Boyacá, la palabra huaca no es solo sinónimo de tesoro. Es sinónimo de obsesión. Desde la conquista, se ha creído que indígenas y colonos escondieron oro, tunjos, esmeraldas y objetos rituales en cuevas, cerros, lagunas y caminos antiguos. Muchas huacas sí fueron saqueadas. Pero otras nunca aparecieron. La curiosidad es que muchas historias coinciden en lo mismo. Los tesoros se mueven, se esconden o castigan a quien los busca sin respeto. Hay relatos de excavaciones abandonadas por derrumbes, enfermedades repentinas o accidentes inexplicables. Para algunos, es superstición. Para otros, una advertencia heredada de una cultura que nunca quiso que esos objetos fueran recuperados. El Dorado en Boyacá. Cuando se habla del Dorado, casi siempre se piensa en Guatavita. Pero Boyacá también formó parte del corazón del mundo muisca. Existen registros de ofrendas rituales en varias lagunas boyacenses, especialmente en Tota, Iguaque y zonas cercanas al Cocuy. El ritual del cacique cubierto de oro no era único, era parte de una red ceremonial más amplia. Algunos investigadores sugieren que el Dorado no fue un solo lugar, sino un sistema de rituales repartidos por el altiplano. Esto cambia por completo la idea tradicional del mito. No un punto específico, sino un territorio entero. Símbolos esotéricos en iglesias. Algunas iglesias coloniales de Tunja y pueblos cercanos presentan símbolos que no encajan del todo con la iconografía cristiana tradicional. Figuras geométricas, inscripciones ambiguas, orientaciones solares y elementos repetidos han sido interpretados por algunos como símbolos esotéricos o influencias masónicas tempranas. Los historiadores oficiales suelen atribuirlos a estilos artísticos o coincidencias. Sin embargo, quienes defienden la teoría esotérica señalan que muchas de estas iglesias fueron construidas por órdenes con fuerte formación simbólica. No hay pruebas concluyentes, pero la repetición de patrones deja abierta la duda. Rituales secretos en el infiernito. Aunque hoy se reconoce a el infiernito como observatorio astronómico, hay quienes creen que su función iba más allá. La alineación de monolitos, la simbología fálica y su ubicación sugieren rituales relacionados con fertilidad, ciclos de vida y muerte. Algunos antropólogos plantean que ciertos rituales no eran públicos, y se realizaban solo en fechas específicas, con participación restringida. Esto explicaría por qué los españoles lo consideraron tan perturbador. No solo no lo entendían, lo temían. La desaparición de Goranchacha. Goranchacha fue un cacique poderoso, temido incluso por otros muiscas. Se hacía llamar Hijo del Sol y gobernó con mano dura. La tradición cuenta que un día anunció la llegada de hombres extraños y crueles. Poco después, simplemente desapareció. No murió en batalla. No fue ejecutado. No hay registro claro de su final. Algunos dicen que se internó en la montaña. Otros que regresó al mundo espiritual del que decía provenir. Para una cultura donde la muerte ritual tenía enorme importancia, su desaparición resulta profundamente extraña. Laguna de Tota como lugar ritual mayor. Antes de convertirse en lago turístico, la Laguna de Tota fue un centro ritual clave. No solo por el mito del monstruo, sino por su profundidad simbólica. Se cree que allí se realizaban ofrendas mayores, posiblemente relacionadas con protección, equilibrio y control de fuerzas naturales. Esto explicaría por qué tantos relatos coinciden en describir la laguna como un lugar pesado, incluso para quienes no conocen las leyendas. No era un sitio para habitar. Era un sitio para respetar. Sociedades secretas coloniales. Tunja fue una ciudad donde se concentraron poder político, religioso y económico. Eso la convierte en un lugar ideal para reuniones discretas. Existen teorías que señalan la presencia de sociedades secretas, tanto religiosas como políticas, especialmente en los siglos XVII y XVIII. Jesuitas, criollos influyentes y, más tarde, masones, habrían usado espacios cerrados para intercambiar ideas, proteger información o planear movimientos de poder. No hay documentos directos que lo confirmen todo. Pero hay demasiadas coincidencias para ignorarlo por completo. Aquí, el iceberg deja de ser cómodo. Ya no hablamos solo de mitos heredados, sino de vacíos en la historia, de cosas que pudieron existir, y quizá aún existan. En el próximo nivel, la línea entre historia y horror se vuelve más delgada. Aparecen tragedias reales, sucesos inexplicables y relatos que no se cuentan en voz alta. Y a partir de ahí, Boyacá ya no vuelve a sentirse igual. Masacres durante la violencia, 1948-1958. Cuando se habla de la violencia en Colombia, muchos piensan en otras regiones,
Pero Boyacá también fue escenario de una brutalidad que durante años se prefirió callar. Entre finales de los años 40 y finales de los 50, el departamento vivió una ola de violencia política que atravesó veredas, caminos rurales y pueblos enteros. Las zonas limítrofes con Santander y Cundinamarca fueron especialmente golpeadas. No se trataba solo de enfrentamientos armados. Hubo degollamientos, mutilaciones, descuartizamientos y quema sistemática de casas. Los ataques ocurrían de noche, sin aviso, y muchas veces contra familias enteras. En varios casos, los cuerpos eran dejados a la vista como advertencia. No para ganar una batalla, sino para sembrar terror. Lo más inquietante es que muchos de estos hechos nunca quedaron registrados oficialmente. Sobrevivieron solo en la memoria de quienes lograron escapar. El uso del corte como castigo político. Durante la violencia surgieron prácticas que hoy resultan difíciles de imaginar. Una de ellas fue el uso del llamado corte como forma de castigo y humillación política. Aunque suele asociarse a otras regiones, en Boyacá también ocurrió. El corte de corbata, el corte de franela y otras variantes eran mensajes dirigidos no solo a la víctima, sino a toda la comunidad. No siempre se trataba de matar en combate. Era una forma de marcar territorio, imponer silencio y eliminar cualquier intento de oposición. Muchos testimonios fueron transmitidos de manera oral, porque hablar de ello públicamente implicaba riesgo incluso años después. Desapariciones rurales. Una de las formas más silenciosas de violencia en Boyacá fue la desaparición. Personas sacadas de sus casas en la noche, en caminos o durante trabajos en el campo. Y que nunca regresaron. No hubo denuncias. No hubo registros judiciales. Solo una ausencia que se volvió permanente. En muchos casos, las familias sabían quién se los había llevado, pero no podían decirlo. Hablar era exponerse. Los desaparecidos no tienen tumbas, ni fechas, ni nombres en archivos oficiales. Solo existen en la memoria fragmentada de quienes los buscaron sin éxito. Pueblos marcados por el miedo colectivo. Quizá lo más perturbador no fue la violencia en sí, sino lo que dejó después. Pueblos enteros aprendieron a callar. Durante años, en algunos municipios de Boyacá no se hablaba de lo ocurrido. No por olvido, sino por miedo. Había calles, fincas y caminos de los que simplemente no se hablaba. Nombres que no se mencionaban. Historias que se contaban solo en voz baja. Ese silencio se heredó. Pasó de padres a hijos como una forma de supervivencia. La violencia terminó oficialmente. Pero el miedo quedó instalado. A partir de aquí, el iceberg deja de ser solo historia. Se convierte en herida. Lo que acabas de escuchar ocurrió hace menos de un siglo. Y muchas de sus consecuencias siguen presentes, aunque nadie las nombre. En el siguiente nivel, la violencia ya no es solo política. Se vuelve estructural, simbólica y profundamente perturbadora. Porque hay lugares donde el frío no viene del clima, sino de lo que ocurrió allí. El páramo como arma de guerra. En Boyacá, la geografía no solo fue escenario de la violencia, fue utilizada como herramienta. Durante distintos conflictos armados, desde guerras civiles del siglo XIX hasta la violencia del siglo XX, el páramo fue usado deliberadamente como una forma de ejecución lenta. Prisioneros, heridos o enemigos capturados eran llevados a zonas altas, frías y desoladas. Y simplemente abandonados. No hacía falta disparar. El frío, el viento y la altura se encargaban del resto. El páramo de la Sarna y otras zonas similares quedaron marcadas por este tipo de prácticas. Morir allí no dejaba cuerpos visibles, ni escenas evidentes. Solo ausencia. Esta forma de matar no dejaba pruebas claras, pero sí enviaba un mensaje. Nadie sobrevivía al castigo del clima. Violencia sexual como castigo político. Uno de los capítulos más silenciados de la violencia en Boyacá es el uso de la violencia sexual como arma. No fue un exceso aislado. Fue una estrategia. Mujeres campesinas fueron violentadas para humillar a familias enteras, castigar comunidades y destruir el tejido social. En muchos casos, el objetivo no era solo la víctima directa, sino el mensaje que quedaba después. Estos hechos rara vez aparecen en relatos oficiales. Las víctimas callaron por miedo, vergüenza o amenazas. Muchas nunca denunciaron. Los informes de memoria histórica que lograron recopilar estos testimonios lo hacen con dificultad, porque incluso décadas después, hablar sigue siendo doloroso. La violencia no terminó con el ataque. Continuó en el silencio impuesto. Niños testigos de ejecuciones.
En algunos episodios de violencia extrema, el terror no se limitó a matar. Se buscó marcar para siempre. Existen casos documentados en Boyacá donde niños fueron obligados a presenciar ejecuciones, castigos o asesinatos de familiares y vecinos. No por accidente. Por diseño. La idea era simple y cruel. Que el miedo se sembrara desde la infancia. Muchos de esos niños crecieron con recuerdos fragmentados, pesadillas recurrentes y un silencio aprendido. No había palabras para explicar lo que habían visto. Estas historias rara vez se cuentan, porque no encajan en los relatos heroicos ni en las cifras oficiales. Chiquinquirá 1967, el pan envenenado. En noviembre de 1967, Chiquinquirá vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia. Más de 80 niños murieron tras consumir pan contaminado con un pesticida altamente tóxico. La causa oficial habló de negligencia en el transporte de la harina. Pero el impacto fue tan grande que durante años circularon rumores, dudas y teorías. Familias enteras quedaron marcadas. Escuelas vacías. Calles en silencio. Para muchos habitantes, el dolor no fue solo la pérdida, sino la sensación de que nunca se investigó a fondo. Que la verdad completa quedó enterrada junto con las víctimas. Hasta hoy, el recuerdo sigue siendo un tema delicado, casi prohibido. Aquí, el iceberg deja de ser historia lejana. Se convierte en trauma. Lo que acabas de escuchar no ocurrió hace siglos, sino dentro de la memoria viva de Boyacá. Y aún así, casi no se habla de ello. En el último nivel, ya no hablamos solo de hechos, sino de interpretaciones profundas, silencios heredados. Y la pregunta más incómoda de todas: ¿qué tipo de territorio se construye cuando tantas tragedias quedan sin nombrar? Boyacá como territorio de sacrificio histórico. Si se observa la historia de Boyacá en conjunto, aparece un patrón inquietante. Una y otra vez, este territorio ha sido usado como escenario de sacrificio. Primero, durante la conquista, fue el corazón del mundo muisca, destruido para consolidar el dominio colonial. Luego, durante la independencia, fue el campo donde se decidió el destino del país, a costa de miles de vidas anónimas. Más tarde, en guerras civiles y conflictos partidistas, volvió a ser terreno de muerte silenciosa. La interpretación es dura, pero persistente. Boyacá ha sido utilizada como el lugar donde se hace lo necesario para que otros proyectos de poder avancen. Aquí se pelea. Aquí se muere. Y luego, se sigue adelante como si nada. La independencia como reemplazo de élites. La batalla de Boyacá es celebrada como el nacimiento de la libertad. Pero si se mira con más cuidado, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Libertad para quién? Tras la independencia, el poder no pasó al campesinado ni a los pueblos indígenas. Pasó de manos españolas a manos criollas. Las estructuras de explotación cambiaron de nombre, pero no siempre de forma. Las tierras siguieron concentradas. El trabajo forzado continuó bajo otras reglas. La voz indígena desapareció casi por completo de la política. Desde esta perspectiva, Boyacá no fue liberada. Fue reordenada. El silencio como herencia. En Boyacá, muchas historias no se cuentan. No porque no existan, sino porque aprender a callar fue una forma de sobrevivir. Callar durante la conquista. Callar durante las guerras civiles. Callar durante la violencia. Callar para no provocar represalias. Ese silencio no terminó con los conflictos. Se heredó. Pasó de generación en generación como una norma no escrita. De eso no se habla. Este rasgo cultural no es debilidad. Es una cicatriz. Los páramos como espacios liminales. En Boyacá, los páramos no son solo paisajes. Son fronteras. Fronteras entre la vida y la muerte. Entre la historia y el mito. Entre lo visible y lo que se prefiere olvidar. Allí se ejecutó. Allí se enterró. Allí se ritualizó. Y allí, según muchos relatos, todavía se aparece. No es casual que tantas leyendas, tragedias y silencios se concentren en las zonas más altas y frías. El páramo se convierte en un espacio liminal. Un lugar donde todo se mezcla. Este es el fondo del iceberg. No hay monstruos visibles. No hay secretos escondidos en cofres. Solo una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando un territorio acumula siglos de sacrificio, silencio y olvido? Tal vez Boyacá no sea solo la cuna de la libertad. Tal vez también sea el lugar donde muchas historias fueron enterradas para que otras pudieran existir.
y como todo iceberg. Lo más pesado no es lo que se ve, sino lo que sostiene todo desde abajo.